Las 2 recámaras restantes se quedaron tal cual me las entregaron. Los mismos muebles y estructuras de tambor que sostenían los colchones. Fue por eso que escuchamos que alguien brincaba sobre la cama. Como buena incrédula, intenté salir corriendo para ver qué era lo que pasaba, pero el padre me detuvo inmediatamente, pues sentía que algo malo era lo que intentaba distraernos del sótano. No quería que bendijera ese lugar, pero conforme el padre limpiaba el sitio, aquella entidad brincaba más fuerte sobre la cama, hasta que de un gran golpe desaparecieron los sonidos. Otro detalle bastante extraño es que cuando el padre estaba por terminar la consagración de mi sótano, un olor bastante asqueroso comenzó a invadir el lugar. Olía como a huevo podrido o como a esas aguas termales de Ixtapa o Pachuca. Ese olor era tan fuerte que la nariz del ayudante del padre comenzó a sangrar, y es que se sentía que al entrar el aire ardía y se te resecaban los conductos nasales. Al terminar, lo que comentó el padre no me gustó para nada. Supuestamente el lugar que más cargado energéticamente estaba era el sótano, y de ahí se desprendía a toda la casa. Al principio pensé que se trataba por la mascota que había dejado impregnado de su energía el lugar, pero esto que pensaba era el inicio de muchas cosas de las cuales se irán enterando. Esa noche tampoco dormimos, a pesar de que me sentía más aliviada por la intervención del padre. Durante la madrugada, nuevamente comencé a escuchar ruidos extraños. Tengo la costumbre de siempre dejar limpia la tarja, lugar donde lavo los trastes y los dejo secándose en un escurridor para que al siguiente día la joven que nos ayuda en el aseo los acomode y esté todo en orden. Y en ese lugar fue donde escuché lo siguiente. Lo que me despertó fue un fuerte azote de uno de los cajones donde están las cucharas, que en repetidas ocasiones nuevamente retumbó en la oscuridad de la casa. Después, la llave de la tarja se abría como si alguien estuviese jugando con ella, y lo peor vino después. Comenzaron a tirar al suelo, uno a uno, los trastes que dejé escurriendo. Sentí claramente que aquella entidad me estaba haciendo como una especie de prueba, o simplemente se estaba vengando de lo que había pasado en la tarde cuando vino el padre. Bastante temerosa, bajé las escaleras y al encender la luz, efectivamente, estaban los platos, vasos y tazas en el suelo. La llave también estaba completamente abierta. Tuve cuidado de no cortarme los pies y barrí todo el tiradero que había quedado, pero no pude evitar pisar los cristales rotos cuando de la nada alguien o algo corrió por las escaleras y subió para meterse en la recámara de mi pequeño. El gran grito que pegó fue el que me impulsó a pisar sin observar y me clavé el filo de la oreja de la taza que quedó punta arriba. Sentí un dolor inmenso, pero aún así subí para ver qué pasaba y quedé aún más aterrada de lo que estaba. Mi hijo estaba completamente asustado contra el respaldo de su cama, temblando de miedo. Lo abracé intentando calmarlo, pues su cara era de terror, y pronto sentí el tibio calor que salía de su pijama, pues de la impresión se había hecho del baño. Algo le había hecho ese demonio que comenzaba a perturbar nuestras vidas. Y digo que comenzaba porque las cosas de las que se van a enterar me duelen mucho, pero también quiero ayudar a las personas interesadas en comprar su nuevo hogar. Tengan mucho cuidado, pues en ocasiones los dueños anteriores realizan rituales de los cuales es muy difícil salir, en especial para los nuevos habitantes. Cuando mi pequeño se calmó y mientras cambiaba su ropa, me comentó llorando que la persona que lo había despertado era Laila, pero algo había cambiado en ella. Mi hijo me contó que hasta cierto punto pensaba que era yo, pues su amiga imaginaria hablaba idéntico a mí y lo empujaba una y otra vez para que él despertara. Cuando por fin logró abrir los ojos, se dio cuenta de que era Laila, pero aterrado me dijo que no tenía ojos, y lo peor de todo es que al mirar las manos de aquel espectro no correspondían a la edad de Laila. En vez de eso, mi pequeño cuenta que sus manos eran de una persona anciana.
esqueléticas y de un tono muy oscuro que dejaban notar las enormes uñas largas con las que agarró el rostro de mi niño. Yo también temblaba de miedo de lo que me decía. Y justo en ese momento, las luces del baño comenzaron a parpadear como si la energía estuviera a punto de irse. Y cuando nos quedamos en completa oscuridad, escuché la risa de una niña que se desplazaba hacia la puerta del sótano. Mi hijo gritó aterrado diciéndome que era ella. Laila, esto ya era demasiado. Recuerdo perfectamente que guardé el número de contacto de Ricardo en el papeleo de la compra y afortunadamente lo encontré, pero de nada sirvió. Ese hombre nunca volvió a contestar su teléfono. De hecho, al marcar el número de inmediato se cortaba la llamada. Era como si supiera que tarde o temprano le llamaría para reclamar sobre lo que nos estaba pasando. Y no era para menos. Lo único que quería saber era qué rayos había pasado en esa casa. ¿Por qué desde que intenté tirar esa fotografía las cosas se desataron en nuestro hogar? Habíamos vivido tranquilamente poco más de un año y las cosas que estaban sucediendo eran completamente aterradoras. Amigos de la comunidad de Oscuro Secreto, toda mi vida fui escéptica, incrédula o prácticamente el mundo religioso nunca me había llamado la atención. Tengo mis opiniones al respecto. Y sé perfectamente que no les va a gustar si se las externo. Quieran o no, ya estaba dudando de todo. Quería conseguir ayuda de donde fuera y una semana más tarde ya me encontraba en la iglesia que tenemos cerca de la casa intentando protegernos de lo que fuese esa presencia. Me llamó mucho la atención que mi hijo me dijera que Laila, la niña con la que lo encontré jugando un mes atrás, era la misma que lo sangoloteó para despertarlo. Pero lo más perturbador era que tenía las manos de una persona anciana. Mi intuición me decía que era el espíritu de aquella anciana que intentaba hacerse pasar por una pequeña para ganarse la confianza de mi hijo. Y hasta cierto punto no me equivoqué. Eso fue lo que pasó. Pero también nos enteramos de muchas cosas más. La abuela de Ricardo, el vendedor, no era tan buena como su nieto lo creía. Es más, ese desgraciado fue cómplice de su último ritual. Al asistir a la iglesia, las cosas fueron de mal en peor. Asistimos a una iglesia cristiana que me comentó una amiga de la firma de abogados. Fui también a la católica con mi suegra y hasta con evangélicos y todo terminaba en lo mismo. Una visita, una bendición o una oración por la casa y por nosotros y nada más. Un par de semanas más tarde, al parecer aquella entidad nos había dejado en paz, pero no fue así. Realmente estaba planeando algo peor. Cuando pensé que todo había terminado, en realidad todo estaba por comenzar. Una semana cargada de trabajo, le pedí de favor a la joven que me apoya con mi hijo para que se quedara varias horas extra esa semana, en especial el viernes, pues tenía algunas audiencias y casi al terminar mi jornada, me habló un cliente porque habían detenido arbitrariamente a su adolescente. Todos necesitamos dinero, y era claro que no podía desaprovechar la oportunidad. Fui, solucioné el evento y regresé a casa ya muy tarde. Al llegar, la chica estaba dormida en el sillón. Amablemente le dije que subiera a una de las recámaras y descansamos tranquilamente. Pero hubo algo muy extraño, y es que siempre mi hijo me esperaba. De hecho, si es que estaba dormido, se despertaba para abrazarme y después se volvía a dormir bastante contento de verme llegar. Pero esa noche no fue así. Fui a su recámara para darle un beso y ni siquiera se despertó cuando le hablé. Solo recibí un "déjame dormir, mamá", y se volteó. ¡Wow! Realmente me sorprendí, pues mi pequeño no es así. Imaginé que posiblemente había tenido un día bastante cansado y lo dejé pasar. Me desmaquillé, me metí a la tina y descansé un rato para después irme a mi cama. Al día siguiente, cuando me desperté, la joven que me ayudaba ya tenía preparado el desayuno y mi hijo estaba jugando en el patio. Me sentía tan cansada que me desperté alrededor de las 12 de la tarde. Hasta yo me sorprendí, pues nunca me había parado a esa hora. Le hablé a mi hijo para comer y desde ese momento
Supe que algo no andaba bien. Estaba serio. Su humor había cambiado por completo. De hecho, solo hablaba a menos de que se le preguntara algo. Comió rápido y salió nuevamente al patio a jugar. Inicié una plática con la joven de apoyo y me contestó que desde el día de ayer mi hijo estaba muy extraño. De hecho, todo se había tornado raro desde que venía bajando con la ropa sucia para llegar al cuarto de lavado y lo vio salir de la puerta del sótano, abrazando un cuadro roto y viejo que contenía una fotografía. Cerró la puerta del sótano, se sentó en la sala y ahí notó algo aún más perturbador. En vez de ver sus programas favoritos, encendió la radio y la puso en una estación clásica de personas mayores que aquí en México se llama el fonógrafo, y dijo que estuvo un buen rato escuchando la programación de esa emisora. Todo esto no era normal en mi hijo. Le pagué a la joven y la tarde llegó. Le pregunté a mi pequeño si quería ver una película y de forma cortante me contestó que no, que tenía sueño e iba a acostarse. Lo dejé pasar nuevamente y solo fui a despedirme de él, pero tampoco me dio el característico beso que siempre nos dábamos antes de dormir. En vez de ello, solo me dijo que ya estaba grande, que cerrara la puerta y apagara la luz. Mi instinto de madre me decía que esto no estaba para nada bien. Y minutos más tarde pude confirmarlo. Al estar viendo la televisión comencé a escuchar unos quejidos que provenían de su recámara, movimientos bruscos que claramente podían escucharse en la casa, así que subí sin esperar más para ver qué era lo que pasaba y encontré a mi hijo empapado en sudor y de vez en cuando balbuceaba. Intenté despertarlo en varias ocasiones, pero su sueño era tan profundo que no logré interrumpir su trance. Palpé su frente y estaba demasiado caliente. Corrí a tomar un termo y un paño húmedo para ayudarlo y cuando regresé comenzaron las convulsiones. Eso pensé que era hasta momentos después. Por instantes mi pequeño me pedía ayuda y mi sentir de madre me decía que ese sí era mi niño. Desesperada, comencé a decirle que todo iba a estar bien y que no se preocupara, pero lo que heló mi cuerpo fue escuchar una risa gutural que fue ocupando la voz de mi hijo, como si otra persona lo manipulara y lo escondiera en otro lugar. No puedo olvidar la escena tan aterradora de cuando mi niño pedía ayuda. Al hacerlo apretaba sus puñitos y sus ojos como intentando luchar contra algo. Y cuando aquella voz o carcajada se apoderó nuevamente de él, abrió los ojos, pero estos estaban completamente blancos y aparte su aliento tenía un olor tan penetrante a animal muerto. Tanto así que estuve a punto de volver el estómago en el recipiente que llevaba con el trapo húmedo para su frente. Lo que me dejó más espantada aún fue lo que dijo después de terminar de convulsionarse. No vas a poder contra mí. Y el cuerpo de mi hijo se estiró fuertemente para quedar en un silencio total. Aquella fiebre no disminuía y de inmediato lo tomé y lo subí al auto para ir hacia el hospital más cercano para que me ayudaran a controlarlo. Afortunadamente con el paso de las horas se recuperó. Regresamos a casa y dormimos juntos. Lo que restó de noche, tuve miedo de que se llegara a manifestar nuevamente aquella presencia en mi hijo. Amaneció y alrededor de las 9 de la mañana llamé a mi tía y a mi suegra para intentar explicarles lo que pasó la noche anterior. Sobre todo, esa voz y putrefacción que salió de mi pequeño. Y ambas concordaron que esto ya era una amenaza directa en contra de mí y de mi hijo. Ellas sabían todas las cosas que ya había hecho para mitigar aquellas manifestaciones sobrenaturales en casa. Las bendiciones, la asistencia a las congregaciones y lo del padre. Las dos concordaron en que era necesario buscar otro tipo de ayuda, pues hasta el momento lo que habíamos hecho no funcionaba. Dejé pasar alrededor de 2 meses en los cuales mi hijo comenzó a deteriorarse demasiado. De pronto,
Me vi entre psiquiatras que analizaban la personalidad de mi hijo asegurando que tenía un trastorno disociativo. En ocasiones me arrepiento de no haber actuado de forma inmediata, pero lo que menos quería era involucrarnos con brujos o personas que practican las artes oscuras o blancas como ellos dicen. Como sabrán, al inicio de mi relato de horror, no me presento como una persona religiosa o creyente, pero todas estas cosas que nos pasaron me hicieron creer que en realidad existe otro mundo completamente desconocido, que nos acecha todas las noches mientras dormimos. Demonios y también personas que se dedican a hacer el mal para la obtención de supuestos beneficios que salen muy caros, pues el precio es el alma de los involucrados. Llegó el momento en que mi hijo solo podía moverse a través de una silla de ruedas que yo manipulaba. Sus manos y sus pies se habían torcido como si mi pequeño tuviera artritis. Comenzó a ponerse cada vez más delgado y su cabello comenzaba a caerse. Entenderán que llegó el punto en que estaba desesperada. En mi trabajo comencé a ser menos productiva y realmente no estaba concentrada en lo que hacía por la preocupación. Y fue hasta que una noche mientras le daba una de sus papillas a mi hijo que aquel espíritu se manifestó nuevamente solo para amenazarme. De la nada, una de las palomas que acostumbraba a refugiarse en el árbol del patio chocó fuertemente en el cristal que me permite ver hacia la piscina y el jardín. Es un ventanal grande que sonó fuertemente y se cuarteó cuando aquella ave chocó y cayó al suelo sin vida. Asustada, salí corriendo para ver a la paloma. La levanté y la puse dentro de la bolsa en la cesta de la calle. Y cuando abrí la puerta de servicio para regresar, me di cuenta de que las luces de la casa estaban apagadas. Sentí rápidamente un escalofrío que recorrió mi cuerpo, pero no podía dejar a mi hijo en plena oscuridad. Corrí para entrar a la casa y lo siguiente me dejó completamente paralizada, pues el ambiente en esta ocasión sí había cambiado. Me dirigí de inmediato hacia mi hijo, pero él ya no estaba en su silla de ruedas. El olor en ese lugar nuevamente se sentía como a huevo podrido, y me llevé un gran susto cuando en plena oscuridad se encendió la radio que anteriormente me había comentado la joven de apoyo. Volteé de inmediato y ahí estaba mi pequeño sentadito frente a la radio, sin moverse. Por la distancia en la que estaba, solo podía ver el movimiento de sus pies en un vaivén bastante macabro, con sus pies torcidos como les dije. Le hablé por su nombre y no me contestó. Lo que sí pasaba es que el volumen de la radio aumentaba considerablemente a cada paso que daba hacia mi hijo. Y al estar a unos 5 metros a un lado de él, una voz completamente aterradora me habló. ¿Por qué intentaste tirar mi fotografía? Si sabes que esta es mi propiedad, ¿verdad? ¿Por qué tiraste mis muebles y todas mis cosas? Así como has tomado lo mío, tomaré lo tuyo. Y en cuanto terminó esta frase, el cuerpo de mi pequeño se abalanzó hacia el piso para comenzar a caminar como una araña, y rápidamente se metió en la puerta del sótano que ya estaba abierta. Al ver cómo mi pequeño se desplazaba, involuntariamente comencé a gritar de terror. El aire me faltaba y no podía respirar. Intenté pronunciar el nombre de mi hijo, pero solo salía de mi garganta sollozos incomprensibles por la impresión. Caminé hacia aquel lugar y con todo el miedo del mundo, di el primer paso para adentro. Y cuando viré para comenzar a bajar las escaleras, nuevamente la figura de mi hijo se movió rápidamente hacia la parte más oscura del sótano. Le hablé por su nombre, pero aquella entidad que lo manipulaba solo emitía sonidos extraños que no entendía. Mientras bajaba los escalones, comencé a implorarle a Dios su protección e intentaba rezar lo poco que había aprendido durante esos meses. Pero aquella mujer diabólica solo se reía de mí. No sé de dónde saqué valor para seguir bajando, a pesar de que en ocasiones esa anciana en el cuerpo de mi niño asomaba su rostro detrás de los muebles que aún quedaban. Seguí acercándome y elevando mis plegarias con todas mis fuerzas y mi amor para con mi hijo.
Afortunadamente, así como se había ido la luz, regresó permitiéndome ver cómo el cuerpo de mi pequeño caía al suelo. Corrí para levantarlo y lo vi extremadamente pálido. Chequé sus latidos y no sentí absolutamente nada. Entre gritos de desesperación y lágrimas, comencé a darle RCP intentando reanimarlo y después comencé a llenar de aire sus pulmones, pero en los primeros intentos no reaccionaba. Por segundos sentí que lo perdía, hasta que su cuerpo reaccionó vomitando la papilla que le había dado acompañada de un líquido muy espeso que también expulsó. Lo coloqué boca abajo para que no se ahogara y esperé a que tomara aire y comenzó a llorar pidiendo ayuda. Me decía que ya no aguantaba más, que solo quería protegerme, por eso aquel día bajó con Laila y se acostó donde ella le dijo, pues si no lo hacía, algo muy malo me pasaría a mí. Mi hijo, al intentar cuidarme, amenazado por aquella supuesta amiga imaginaria, hizo todo lo que le pidió, pero es claro que no sabía lo que estaba haciendo. Esa noche nos bañamos juntos para limpiarnos de toda la porquería, y por momentos el llanto me ganaba y solo lo abrazaba. Yo solo quería un buen futuro para mi pequeño, por eso había hecho todos los sacrificios posibles, entre ellos conseguir la casa maldita que tanto esfuerzo y trabajo me costó. Lo abrazaba fuertemente cuando le prometí que estaríamos juntos mucho más tiempo del que esa entidad decía. Al amanecer, hablé con mis superiores para pedir un descanso que después de varios años no había solicitado. Me preguntaron si todo estaba bien y les comenté que sí. No me gusta compartir con nadie esto que me pasó. Y después llamé a mis inseparables, mi tía y mi suegra, para pedirles de favor su compañía para ir a donde me habían planteado con anterioridad, pues las cosas se habían puesto delicadas. Es así como conocí el mercado de Sonora y finalmente terminamos en Oaxaca, lugar del cual tuve que traer a la persona indicada para realizar el trabajo. Ya no tenía más opciones. El cuerpo de mi pequeño rápidamente se deterioraba. Busqué por todos lados intentando conseguir ayuda, y esto era lo último que me faltaba por probar. Conseguimos a un brujo que me sorprendió desde el primer momento en que me vio. Me dijo lo que tenía y sin decirle nada acertó en varios de los comentarios que me hizo. Cómo compré la casa, el estado en el que se encontraba y sobre todo, la entidad que estaba arraigada en ella. Llegué a casa al tercer día y encontré a mi pequeño postrado en su cama, bastante débil, pero contento de verme. Lo tomé de su manita y le dije que todo iba a estar bien. Intentaba calmarlo y me decía que tenía miedo, pues aquella mujer rondaba por la casa buscándome. Era claro que el problema era directamente conmigo, pero utilizaba lo que más quiero para hacerme daño. Otro detalle muy interesante es que a la llegada, el brujo no quiso entrar a la casa hasta sahumarnos con bastante humo, pues dijo que era necesario protegernos para lo que vendría esa noche. Al meternos a la casa, se quedó en el patio con mi tía y mi suegra, realizando algunos preparativos para posteriormente comenzar con el ritual. Le encargué encarecidamente a mi pequeño a la joven de servicio, que también ya se sentía incómoda por todo lo que a ella le había pasado en casa, y me dijo que no me preocupara, pero francamente no podía disimular el terror en su rostro. Tiempo después, este brujo tomó una especie de bastón con caracoles en sus manos y comenzó a caminar por toda la casa. Pasó por la recámara de mi niño, pero no entró, pues supuestamente la sahumada del inicio lo había hecho invisible temporalmente, ya que el demonio que había en él no era nada bueno, y tampoco era la anciana ni la niña de las cuales tomaba forma para acercarse a mi niño y a mí. Eso sin duda me dejó helada, pero también me preocupó más de lo que ya estaba. Al principio pensé que realmente se trataba de aquella anciana y que yo había causado que las cosas paranormales se desataran en casa. Todo fue una mentira de aquel demonio, pues de acuerdo a lo que el brujo mencionó,
Se trataba de un plazo que se había cumplido. Lo que supuestamente era el olor del perro muerto que les comenté al inicio, era un reciente ritual que había hecho Ricardo para poder venderme la casa, ya que el mismo demonio que nos estaba atormentando era el que se había deshecho de su abuela. Es claro que esto no empezó de la nada. La abuela, al quedarse sola, comenzó a sumergirse en el mundo del ocultismo, rituales que después no supo controlar y que terminaron con su vida. Llegó el momento de entrar al sótano y me llevé la sorpresa de mi vida, cuando el brujo comenzó a golpear el suelo insistentemente y se dirigió al centro del lugar. Me pidió algún tipo de herramienta filosa y cuando se la llevé, comenzó a cortar el piso de vinil que me había dejado Ricardo, supuestamente para cubrir un poco más el olor de aquel animal que se había quedado en ese lugar por mucho tiempo. Pero no era verdad. Lo utilizó para cubrir lo que su abuela había mandado hacer en ese sitio, y también para tapar el último ritual que él había ofrecido para controlar al demonio que su abuela había invocado tiempo atrás y que lamentablemente terminó con su existencia. Cuando el brujo comenzó a arrancar el vinil, fue descubriendo una especie de símbolos bastante extraños en el suelo que estaban dentro de un círculo que abarcaba casi la mitad del sótano. Una vez descubierto, le pidió a mi tía que de favor le trajera sus cajas, pues ahí tenía algunas cosas que utilizaría, incluyendo un par de gallinas y no sé qué tantas cosas más. Prendió muchas velas que puso alrededor del círculo. Comenzó a cantar en una especie de lengua que no entendíamos, y cuando todo estuvo listo, me dijo que fuera por mi hijo. Era hora de comenzar el ritual. Afortunadamente, cuando subí a su cuarto, estaba tranquilo y dormido. Lo tomé entre mis brazos, lo cargué para bajar y le dije a la joven de apoyo que me acompañara. Así por lo menos seríamos 4 mujeres para acompañarnos y también para que no estuviera sola en la recámara al acecho de aquella entidad. Salimos juntas de la recámara y pasamos al sótano para comenzar a bajar de nuevo. Y ahí fue donde mi pequeño comenzó a emitir un gruñido bastante aterrador. Apenas comenzábamos y el terror ya inundaba mi cuerpo, pero no terminó ahí. Cuando intenté bajar a mi hijo en el lugar que el brujo me había dicho, mi pequeño abrió los ojos y riéndose de una forma escalofriante, me tomó del cuello e intentaba asfixiarme. La fuerza que tenía mi hijo no era para nada de acuerdo con su edad. Sus manos eran pequeñas, pero yo sentía que eran unas manos adultas las que me cubrían todo el cuello. Y fue ahí cuando el brujo comenzó con su trabajo. De un momento a otro me soltó y lo dejé en el lugar que el hechicero me pedía. Me hice para atrás sin darle la espalda como nos había recomendado, y mi hijo se volteó boca abajo y abrió sus brazos y piernas en forma de estrella, pero era como si alguien lo jalara de sus extremidades hacia atrás. Eso realmente era impactante. Durante la liberación de mi pequeño, tuvimos que tomarnos de las manos y pronunciar las oraciones que sabíamos o simplemente repetir lo que el brujo nos pedía. Hubo un momento en que la luz se fue y quedamos solo iluminados con las velas que puso aquel hombre para el ritual, y aquella entidad comenzó a hablar en una lengua muy extraña que solo el hechicero entendía. Sentía tanta impotencia al ver que mi pequeño se retorcía o se le inflamaba su cuello de una forma extranormal. Lo más impresionante sucedió cuando el brujo encendió una cruz de fuego, pues mi pequeño comenzó a convulsionar y de repente pude ver que efectivamente se levantó algunos centímetros del suelo. Queda de más intentar explicarles todos aquellos gritos y ruidos que se escuchaban en la casa. Fue la situación más aterradora que he vivido en mi vida. Sin embargo, tenía que intentarlo para salvar a mi pequeño. Finalmente aquel brujo tomó un coco y comenzó a recitar algunos cánticos para después rodarlo hacia el círculo donde estaba mi pequeño. Y no me lo van a creer, pero en cuanto el coco tocó el cuerpo de mi hijo, cayó al suelo y aquel coco giraba como si se tratase de un trompo. De inmediato me dijo que tomara a mi niño y lo llevara al baño, hacia la tina como habíamos quedado.
Terminaría algunas oraciones y me alcanzaría para terminar el ritual. Subí a mi niño y comencé a bañarlo tal y como me había indicado el hechicero. Durante todo ese tiempo, la mirada de mi pequeño estaba perdida. Por más que intentaba hablarle o preguntarle cómo se sentía, no contestaba nada. Estaba completamente ido. Cosa que ya me había explicado el brujo que pasaría, pues de acuerdo a lo que él me explicó, su alma o esencia estaría deambulando en otro plano hasta que termináramos el ritual. El brujo tenía que traer su alma de vuelta a su cuerpo para que fuera él nuevamente y regresara todo a la normalidad. Después llegó y me pidió que saliera de ahí para poder terminar y que por fin mi hijo regresara. Transcurrió alrededor de 1 hora. Salió el hechicero sudando y me entregó un manojo de inciensos de copal que tenía que pasar por toda la casa y dejarlo quemar por completo en el sótano. Cuando terminé de hacerlo y subí nuevamente, ya venía mi hijo en los brazos de aquel brujo con otra mirada, otro semblante que me decía que había regresado conmigo. No puedo negarles que lloré por varios minutos, pues pensaba que no recuperaría a mi pequeño. Era lo último que me faltaba por hacer, pues todo ya lo había intentado. Me abrazó con las pocas fuerzas que le quedaban y lo llevé a descansar a mi cama. No me quería separar de él ni un segundo. Esa noche mi suegra, mi tía y la joven que aún sigue conmigo se dieron cuenta de que los demonios existen y es mejor no jugar con ellos o llamarlos a tu casa, pues sus intenciones siempre serán de destrucción y por lo regular se cobran con tu vida. El trabajo fue duro y agotador para el brujo, pues toda la noche estuvo en el sótano realizando oraciones y cosas que desconozco, pues nos pidió que lo dejáramos solo. Nadie durmió esa noche en casa. Al día siguiente, muy temprano, me pidió que de favor le consiguiera un mazo para romper el piso y quitar el símbolo que estaba plasmado en él. Se lo conseguí y le ofrecimos ayuda, pero dijo que eso lo tenía que hacer él para que ningún rastro de aquellos conjuros que había hecho la dueña anterior se nos pegaran, y se pasó todo el día rompiendo el piso. Otro detalle curioso es que le ofrecimos alimentos y dijo que estaba ayunando y no podía comer nada. Solo tomó agua durante todo el día. Cuando mi pequeño despertó, me dijo que tenía mucha hambre. Mi suegra le cocinó algo que reconfortara su cuerpo. Por fin estaba conmigo. Al finalizar, aquel hechicero me pidió que contratara un servicio de recolección de escombro, pues era importante limpiar el lugar y dejarlo libre de cualquier cosa. Así lo hice, y horas más tarde se llevaron todo. Fueron 3 días los que ese brujo se quedó en casa. Los 3 mejores días después de tanto sufrimiento. Con el paso de los días, mi pequeño se recuperaba sorprendentemente. Fue así que después de casi 6 años, me he animado a compartir con la comunidad de Oscuro Secreto la historia de terror que viví en carne propia. Muchas gracias por escucharme. Los saludos de esta semana son para Araceli Cruz, Sandra Lerino, Sandy Marlene Valdés Pérez, Alfredo Ticún, Norma Laura Aranda, Carlos Moreno, Gloria Sierra, Vero Zamorano, Gabriel Romero, María Rojas Artavián, Carlos Pérez, Milagros Mae, Fedri Vite, Gerardo Olvera y Antonio Hernández Almorán. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.